Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un bendecido día martes y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la revelación de Jesús a través de sus nombres. Hay tres temas que para mí son apasionantes en la palabra de Dios. Y es conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo, conocer a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo y conocerlos de manera profunda. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y en Juan capítulo 5, versículo 39, la palabra de Dios también nos dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna, que encontramos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Por eso el tema es apasionante, aunque pueda ser un poco largo. ¿Por qué razón? Porque las tres revelaciones, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, están a lo largo de toda la Biblia en una forma progresiva. Es decir, recibimos una parte de la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, otra parte en los Evangelios, otra parte en las Epístolas y finalmente la última parte en el libro de Apocalipsis, y Jesús no es la excepción. Ya hemos estudiado en los capítulos anteriores o en los estudios anteriores de las semanas anteriores, hemos estudiado la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento, la revelación de Jesús en los Evangelios como el Salvador, la revelación de Jesús en las epístolas como el Señor, y ahora estamos estudiando la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis como el juez. En el libro de Apocalipsis están concentradas toda la revelación. El libro de Apocalipsis es la corona de la revelación de Jesús en las Escrituras. Y hemos estado en los últimos días, eso es precisamente lo que hemos estado estudiando, esa corona de la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a estudiar una más de las varias revelaciones, de las múltiples revelaciones que nos da el libro de Apocalipsis acerca de Jesús. Y está en el libro, en el capítulo 1, versículo 5, en la parte final. Dice el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hoy nos toca exactamente esa parte final, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué significa que nos lavó? Lavar significa limpiar, liberar algo de la suciedad. En la palabra de Dios, la palabra limpiar es equivalente a limpieza, a santificación, a purificación, a sin mancha. En cuanto a al lavado de nuestros pecados, eso significa varias cosas. La primera, que Él nos limpió de los pecados que habíamos cometido anteriormente. Y eso implica que somos libres de nuestro pasado y Dios mismo ya no se acordará de ellos. En el Salmo 103, versículo 12, y déjeme decirle que los pecados pasados son todos los pecados de hace un instante para atrás. La palabra de Dios dice en el Salmo 103, por lo tanto implica que Jesús nos limpió de nuestros pecados, de los pecados de nuestra vida, de nuestra vieja vida, de los pecados como creyentes, de los pecados de hoy y de los pecados de el futuro, lo cual no es un permiso para pecar, sino simple y sencillamente es que Jesús en su misericordia llevó el peso de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no solo de los nuestros, sino de toda la humanidad. Dice la palabra que el Señor cargó sobre Él los pecados de todos nosotros. Y eso permite que Dios ya no se acuerde más de los pecados. ¿Por qué? Porque de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la condena de esos pecados, que es la muerte, ya fue pagada. Por lo tanto, tenemos una limpieza total
de esos pecados. En el Salmo 103, versículo 2, versículo 12 dice la palabra: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Hebreos capítulo 10, versículo 17, la palabra de Dios dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y en Miqueas capítulo 7, versículo 19, la palabra de Dios dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y todo eso significa que la culpa de nuestros pecados fue pagada por Cristo en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo llevó la muerte de nuestros pecados en esa cruz. Entonces significa que nuestros pecados han sido perdonados y olvidados. Y para los pecados presentes y los pecados futuros, la palabra de Dios nos recuerda en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si tenemos pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. También significa que Él no solo nos liberó de los pecados, sino que nos liberó de la contaminación que el pecado deja en el alma, y que nada puede quitar a no ser la sangre de Cristo derramada en la cruz para satisfacer la justicia divina y comprar nuestra pureza. Fuimos lavados con la sangre de Cristo, y eso significa no solo que nuestros pecados fueron borrados, sino que también fue quitada toda la contaminación que deja el pecado. Por eso la palabra de Dios dice en en Gálatas capítulo 2, versículo 13 y 14, que el Señor cargó sobre sí la maldición de nuestros pecados, porque maldito todo aquel que es muerto en una cruz, y además nos liberó de la condenación de la ley. Es decir, ya las consecuencias de la ley, las consecuencias de la desobediencia a la ley, las consecuencias del pecado ya toda esa contaminación ya fue quitada. Por el otro lado, como consecuencia de ese lavamiento, también nos limpia y nos libera de la acusación, de el juicio, de la condena y de la culpa. El Señor nos libera completamente de todo ello. La palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. La primera cosa es que nos limpia de nuestros pecados. La segunda, nos limpia de la contaminación del pecado. La tercera implica el que el Señor nos lavó de nuestros pecados, implica un cambio en nuestra naturaleza, un cambio de pecadores a hijos de Dios. La palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, nos recuerda que para quienes creemos en Cristo Jesús, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, Dios dice que Él nos ha dado el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos a Él, Abba Padre, lo reconocemos como nuestro Padre. Por el otro lado, la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice que hemos sido renacidos de la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Y en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, Dios nos recuerda o nos dice que por medio de dice el pasaje: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, hemos sido renacidos por la palabra de Dios, hemos recibido una nueva naturaleza, y ahora que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque somos nuevas criaturas.
Contrario al lavar que sucede en el mundo natural, el lavamiento de la sangre de Cristo no nos limpia para volvernos a ensuciar, sino que nos limpia para librarnos de lo que nos hace pecar, nos liberta del poder del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, usted y yo ya hemos sido liberados del poder del pecado. También la palabra de Dios dice que hemos sido liberados del poder del pecado, de la potestad de las tinieblas, hemos sido liberados del temor de la muerte, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y en el griego, la palabra libertar y lavar son muy parecidas. De hecho, en algunos manuscritos antiguos de las Escrituras, nos lavó de nuestros pecados se tradujo como nos desató de nuestros pecados. La otra consecuencia de haber sido lavados de nuestros pecados es que ya estamos limpios. Jesús nos recuerda que somos limpios por la palabra que Él nos ha hablado, por la palabra que hemos creído, por la palabra de la salvación. Así que usted y yo, ya todos los pecados que hemos cometido, de esos pecados ya han sido perdonados y ya estamos limpios. Dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Y eso qué significa? Que la misericordia de Dios de hoy cubre todos nuestros pecados de ayer, y no solo cubre nuestros pecados de ayer, sino está cubriendo nuestros pecados de hoy. La única cuestión que usted y yo necesitamos para restaurar la relación con Cristo y liberarnos de los ataques del diablo, de culpa, condenación, etcétera, es confesar nuestro pecado delante del Señor y pedirle perdón, como dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Por el otro lado, también el que el Señor nos haya nos haya lavado de los pecados, significa que nos redimió, como ya mencioné, de la maldición de la ley, y nos abrió el camino para que pudiéramos disfrutar de la bendición de la ley, de la bendición de todas las bendiciones del Señor, a pesar de que eventualmente podamos pecar. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que las bendiciones del Señor, si obedecemos la palabra, entonces las bendiciones del Señor nos seguirán y nos alcanzarán. Y la palabra también en Efesios capítulo 1, versículo 3, nos recuerda que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solo necesitamos mantenernos en el camino de la bendición, en el camino de la obediencia, en el camino de buscar el reino de Dios y su justicia, para que todas sus bendiciones nos alcancen y nos persigan. Ya no hay maldición por el pecado. Hay consecuencias, pero no maldición. La maldición es diferente de las consecuencias. La maldición es la habilitación para que nos vaya mal en la vida. Esa ya fue quitada por Cristo. Las consecuencias, pues, como la ley de la siembra y la cosecha sigue vigente, entonces las consecuencias sí las vamos a tener que afrontar, pero ya no la maldición por la cual venían sobre nosotros plagas, juicios, etcétera, etcétera, porque ya el Señor nos redimió de la maldición de la ley. Por el otro lado, también nos dejó el camino abierto para el perdón de los pecados futuros, como ya mencioné en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y el Señor nos libertó para siempre de dos formas. Número uno, de los pecados del pasado, limpiándonos y además libertándonos del poder del pecado. Y Él finalmente nos salvará de la presencia del pecado. Cuando lleguemos a la eternidad con Cristo, ahí ya no habrá más pecado, ni más corrupción, ni más dolor, ni más lágrimas, ni más problemas, ni más imperfección,
ni más demonios, ni nada por el estilo, ni más tentaciones, sino que ahí viviremos en la eternidad una vida perfecta, en la santidad, en la libertad, en la plenitud absoluta de Dios. Y este lavamiento que Él hizo de nuestros pecados nos garantiza un lugar en su reino y en su servicio. En el antiguo pacto, cuando los sacerdotes y los levitas iban a ministrar en el templo, ellos tenían que pasar por un proceso de santificación. Usted y yo vivimos en santificación porque vivimos apartados para Dios. Entonces ya ese proceso, ya ese lavamiento nos garantiza la libertad para poder servir al Señor continuamente en nuestras vidas. Este lavamiento, entonces, el lavamiento de Cristo de nuestros pecados, sustituye todo el rito de la purificación por el que debían pasar los sacerdotes que iban a ministrar en el templo en el antiguo pacto. Necesitamos ser lavados de toda mancha en la sangre de Cristo, del Cordero inmolado, antes de que podamos servir a Dios debidamente. Es decir, necesitamos solamente pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, no pasar por todo un rito de purificación que implicaba el lavarse, el ser rociados con la sangre, aparte de eso, el pasar por un proceso de días de santificación, etcétera. Eso ya no necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos limpió de nuestros pecados. Lo único que necesitamos para servir a Dios en santidad, en libertad, en limpieza, es pedirle perdón por nuestros pecados. Y hay algo importante en esto. En 1 Juan 1:9, el Señor no solo dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Es decir, mantenernos limpios. En el antiguo pacto los sacerdotes no se mantenían limpios. Ellos solo se limpiaban en el tiempo en el cual tenían que ministrar en el templo. Sin embargo, nosotros nos mantenemos limpios todo el tiempo porque el Señor nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad en el mismo momento en el cual usted y yo nos arrepentimos de esos pecados. Entonces, ahora, por ese lavamiento que el Señor hizo de nuestros pecados, necesitamos estar conscientes de que esa libertad, en primer lugar, no es un permiso para que usted y yo pequemos. En segundo lugar, esa libertad para nosotros nos fue dada por gracia, pero a Cristo le costó su vida y el derramamiento de sangre. Y cuando hablo de su vida, no estoy hablando solo del momento en el que expiró, sino de todo lo que sucedió antes y después de la crucifixión, antes de la resurrección. Es decir, todo lo que se ha dado en llamar la pasión de Cristo. Fue aprisionado, fue insultado, vituperado, fue acusado injustamente, condenado injustamente, se burlaron de él, le dieron 40 latigazos, aparte le pusieron una corona de espinas, le lastimaron su rostro, escupieron sobre él, aparte tuvo que llevar esa cruz al Calvario. Tuvo que pasar porque clavaran sus manos y sus pies, además le abrieron el costado, el tiempo que pasó colgado en esa cruz del Calvario, por el otro lado también esa separación que hubo entre el Padre y Él, por cuando fueron cargados los pecados de todos nosotros sobre Él, y que él clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y después el hecho de haber muerto y de haber estado 3 días sepultado antes de la resurrección, en fin, todo ese sufrimiento fue el costo de que Cristo tuvo que pagar por nuestros pecados. No fue algo sin costo. Nosotros no lo tuvimos que pagar, pero Cristo sí lo pagó
por nosotros. Él nos libertó al precio de su vida y al precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, y nosotros deberíamos apreciar, valorar, estimar y guardar esa libertad con la que Él nos libertó del pecado, esa limpieza con la que Él nos limpió del pecado, y apartarnos del pecado lo más que podamos, vivir una vida en santificación, una vida apartados del mundo, una vida cerca de Dios, una vida en servicio a Él, y una vida libre de pecado en santidad. Ese es el propósito de Dios para nosotros, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos habla de que su voluntad para nosotros es la santificación. Es cierto que hoy hay palabras que no son muy populares, como como pecado, arrepentimiento, como santidad, santificación, etcétera. Esas pueden no ser cosas muy populares en el ambiente cristiano del día de hoy, pero es la voluntad de Dios para con nosotros, de acuerdo a su palabra, que estemos apartados del pecado, que vivamos en arrepentimiento, es decir, en una nueva vida, en una dirección contraria al pecado, en santidad, y santificándonos cada día más continuamente a través de la renovación de nuestra mente por medio de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que nos enseña Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 11, dice la palabra: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el acto de la crucifixión, implicó que fuimos lavados, que hemos sido santificados, apartados para Dios, y que hemos sido justificados, declarados inocentes. Ahora, ¿cómo ocurre ese lavamiento? Primero, ocurre en el nombre del Señor Jesús. Cuando ese lavamiento, esa justificación, esa santificación pasan a ser nuestras cuando reconocemos plenamente el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es decir, reconocemos su persona, su autoridad, su gloria y su obra para con nosotros. Y reconocer el señorío de Cristo implica nuestra decisión y compromiso de vivir en obediencia a Él, a sus preceptos, a sus estatutos, a sus mandamientos. La palabra de Dios nos recuerda en Lucas capítulo 6, versículo 46, que Jesús nos dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no obedecen mis mandamientos? Por el otro lado, en Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús nos dice que amarle a Él es obedecer sus mandamientos, de tal manera que reconocer el señorío de Cristo implica obedecer sus mandamientos. Por eso significa que hayamos sido lavados en el nombre del Señor Jesús, y aparte también dice por el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Que no hay nada en nuestra salvación que hayamos hecho nosotros, salvo seguir al Espíritu Santo, que nos guió, en primer lugar, a reconocer que éramos pecadores, con la consiguiente necesidad del arrepentimiento. Eso es una obra del Espíritu Santo en nosotros. La palabra de Dios nos recuerda que al hombre natural las cosas del Espíritu le parecen locura, porque está cegado en los ojos de su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Eso implica que para que usted y yo reconociéramos la luz del Evangelio, reconociéramos las buenas nuevas del Evangelio, tuvimos que haber sido liberados de esa venda que nos tenía cegados. Y la liberación de esa venda que nos tenía cegados la hizo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solo hizo eso. Al quitarnos la venda, también el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 16, versículos 7 al 9, que el Espíritu Santo nos convenció
de pecado, de justicia y de juicio. Eso significa que nos convenció de que éramos pecadores, de que si seguíamos siendo pecadores teníamos que enfrentar la justicia de Dios, y eso implicaba un juicio de ira contra el pecado. Y eso es lo que nos llevó al reconocimiento de Jesús como Señor de nuestras vidas. Pero ese reconocimiento incluso no lo hicimos nosotros. La palabra de Dios también nos recuerda en 1 Corintios 12:3 que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nosotros llamamos a Jesús Señor en la salvación cuando el Espíritu Santo nos lo reveló en nuestro corazón. Esto es hecho por efecto de la revelación de la salvación a nuestro corazón, que implica el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento, el reconocimiento de la necesidad de un Salvador, que es Cristo Jesús, y el reconocimiento de su señorío. Y esto es obrado a través de la verdad de la palabra de Dios, pero por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 17, versículo 17, la palabra de Dios dice, Jesús le dice al Padre, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Efesios capítulo 5, versículo 26, la palabra nos dice que Jesús dio su vida por la iglesia, por nosotros, cada uno de los creyentes, para santificarnos, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y eso es un trabajo conjunto de la palabra de Dios con el Espíritu Santo, que nos revela la palabra a nuestro corazón. Y una vez que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, estamos listos para el siguiente paso de la obra del Espíritu en la salvación, que es el reconocimiento de la necesidad de escapar de la justicia y del juicio de Dios, como ya mencioné anteriormente, y que por nosotros, por nuestras obras, no lo podemos hacer. De tal manera que el Espíritu Santo nos revela a nuestro corazón de una manera muy sencilla que el único camino para el perdón de pecados es el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas. Y como ya mencioné también, es un paso que nosotros no podíamos dar solamente por nosotros mismos. Necesitábamos del Espíritu Santo, porque porque no podemos llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Como consecuencia de este lavamiento, se produce entonces el siguiente paso en la salvación, que también es obra del Espíritu Santo, que es la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el nacer de nuevo. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y esto no por nosotros mismos, sino que todo eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ese nacer de nuevo implica una regeneración, una renovación de nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, que nos lleva a recibir una nueva naturaleza, como ya mencionamos en Primera de Pedro 1:23 y en Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 4, y que nos permite, esa regeneración es la que nos permite llevar adelante esta nueva manera de vivir libre de pecado, que Cristo pagó en la cruz del Calvario y de la que Él nos lavó con su sangre. Y simultáneamente con todo ello, habiendo sido regenerados y renovados, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros para empoderarnos, para vencer el pecado, para hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, versículo 3, y Hechos capítulo 1, versículo 8, que vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo y nos llenará de poder para hacerle testigos
y testigos no solamente con nuestras palabras, sino con los hechos de nuestra vida, con esa santificación, con esa santidad, con ese apartarnos del pecado, con esa renovación de todas las cosas viejas, esa renovación que implica que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por el Espíritu Santo. Y finalmente ese lavamiento de nuestros pecados, esa liberación, esa regeneración, obra en nosotros, produciendo amor a Dios, y ese amor a Dios nos lleva a cumplir sus mandamientos. Recordemos lo que dice la palabra en primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a cada uno de nosotros, y que amarle a Él es guardar sus mandamientos. Entonces, la conclusión de que Jesús nos lavó de nuestros pecados significa, mis amados hermanos, que usted y yo somos totalmente libres del poder del pecado y de la muerte que produce el pecado. Y todo ello porque Cristo, en su gracia, en su misericordia, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Lo menos que nosotros podemos hacer para responder a esa gracia y a esa misericordia es vivir una vida libre, lo más posible de pecado, y eso lo vamos a lograr cuando, en primer lugar, vivamos la palabra de Dios, estimemos, meditemos, conozcamos, atesoremos y obedezcamos la palabra de Dios, y empoderados por el Espíritu Santo, que nos revela la palabra, que la transforma en una palabra, de una palabra sabida a una palabra vivida, y que nos ayuda a ponerla por obra, como dice la palabra en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. El que me ama guarda mis mandamientos, y yo les daré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todo el tiempo. ¿Para qué? Para obedecer la palabra, para vivir en esa vida plena, abundante, libre, santa, que el Señor Jesucristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Verdaderamente, este pasaje, si lo entendemos plenamente, el que nos lavó de nuestros pecados, y entendemos todo lo que eso significa, no podemos más que responder en amor a esa salvación tan grande y tan costosa para el Señor Jesucristo, viviendo una vida agradable a Él en todos los aspectos. Así que, mis amados hermanos, la invitación, la conclusión de esta enseñanza del día de hoy es que tenemos el poder en nosotros por el Espíritu Santo de vencer el pecado en nuestras vidas, de no caer en la tentación y de vivir una vida completamente santificada para el Señor. Y esa es nuestra respuesta de amor a Él. Es la única respuesta que vale. No valen nuestras palabras, no valen nuestras emociones. Lo que vale es nuestra actitud de vivir una vida santificada a Él. Como dice la palabra, Él no quiere sacrificios, Él lo que quiere es nuestra obediencia. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias por conectarse a este estudio. Que el Señor les bendiga grandemente, y que tengan una linda noche, que el Señor les dé una recuperación de todas sus energías, para que todo lo que hagamos el día de mañana sea para la gloria de Dios y siguiendo la guianza del Espíritu Santo para ello. Les recuerdo que por las mañanas estamos teniendo nuestra transmisión de una enseñanza muy corta, de no más de 10 minutos, las perlas de la palabra, y les invitamos a seguirlas. Son todos los días de lunes a viernes, y aparte también les invitamos a nuestros estudios, que son martes, miércoles y jueves de todas las semanas a las 7 de la noche. En este momento estas enseñanzas generalmente son series de estudios sobre un mismo tema, y ahora estamos con la revelación de los nombres de Jesús en la palabra de Dios. Así que les invitamos para el día de mañana a las 7 de la noche para volvernos a conectar, para seguir con este tema tan maravilloso. Así que bendiciones para todos y un abrazo, y si Dios lo permite, nos vemos mañana por este mismo medio.
Bendiciones.